¿Querés arrancar el punto dominando desde el saque? Entonces tenés que aprender a hacer el saque con slice. Con este saque vas a poder abrir mejor la cancha, incomodar a tu rival jugándole pelotas al cuerpo, y si sos zurdo como yo vas a poder encontrarle el revés directamente con un buen saque con slice. En este video te voy a enseñar paso a paso cómo hacer el saque con slice perfecto, desde la empuñadura, el lanzamiento, el punto de impacto, el swing que hacemos y la terminación. Y al final te voy a mostrar una táctica que puedes usar con el saque con slice para que la puedas aplicar a tus partidos desde hoy mismo. Vamos a arrancar por cómo agarramos la raqueta para hacer el saque con slice, y sí o sí tenemos que tener la empuñadura continental, o hay algunos jugadores que incluso la pasan un poquito más a la empuñadura del este de revés una mano. Una manera muy fácil de encontrar la empuñadura continental es poniendo la raqueta de esta manera. Vamos a poner la mano al costado y de ahí vamos a deslizar hasta abajo. De esta manera tendríamos la empuñadura martillo, la empuñadura continental. Vamos con el lanzamiento ahora, y mi recomendación es que si están arrancando a hacer el saque con slice, se la tiren al costado suyo, si son diestros a la derecha, más o menos a la una, y si son zurdos a la izquierda, porque les va a resultar mucho más fácil hacer este movimiento para generar ese efecto que nosotros buscamos. Pero si ya están sacando hace más tiempo y quieren ganar un poquito más de potencia, mi recomendación es que se la tiren arriba de la cabeza a las 12, así están más conectados con toda su zona media y tienen más rango de movimiento hacia el costado para generar mucha más potencia y más efecto. Les voy a dar algunos tips generales para que les ayude a colocar bien la pelota a la 1 o a las 12. Pero cómo agarramos la pelota, y no quiero que la pongan en la palma de la mano. Esto va a hacer que cuando hagan el movimiento hacia arriba, la pelota empiece a rodar sobre los dedos y haga que gire mucho en el aire y se les vaya para cualquier lado. Mi recomendación es que la pongan entre el medio de la palma y de los dedos. De esta manera van a tener buen agarre y van a poder soltar la pelota sin que gire mucho en el aire. El sol me mató. Otra cosa muy importante es que traten de hacer el lanzamiento con el hombro y no con la muñeca. Traten de siempre lanzar con el hombro de esta manera. Cambien la palabra lanzar por colocar la pelota en el aire, ¿sí? Traten de colocarla con el hombro y no con la mano. Esto sería lo básico sobre el lanzamiento. Si quieren una guía completa, les dejo en la descripción un video donde explico absolutamente todo sobre el lanzamiento. Bien, vimos que nos tenemos que tirar la pelota a las 12 o un poco al costado si están arrancando a hacer el saque con slice. Ahora, ¿qué tan adentro de la cancha nos tenemos que lanzar la pelota? Porque sí, quiero que se la lancen y que caiga adentro de la cancha la pelota. Veo que muchos amateurs se la tiran en la misma línea y terminan pegando con el cuerpo yéndose hacia atrás y pierden mucha potencia. Entonces traten de siempre colocar la pelota y que caiga levemente adentro de la cancha, así pueden impactar la bola con la raqueta levemente por delante de su cuerpo. Y de esta manera van a poder tirarle todo el peso del cuerpo hacia la bola, generando mucha más potencia. Bien, ahora vamos a una de las partes más importantes, que es la posición de trofeo. Vamos a dividirla por dos partes. Primero vamos a hacer el tren inferior. Y vamos a arrancar con las piernas en la posición de trofeo. Podemos juntarlas o también la podemos mantener separadas. Si ustedes van a juntar las piernas, tengan cuidado porque veo muchos amateurs que pasan la pierna hacia el costado de esta manera y se terminan quedando muy de frente muy rápido y pierden toda esa rotación, ese torque que generan en la zona media para después rotar hacia el impacto, generando mucha más potencia. Voy a hacer otro video aparte explicando bien las diferencias entre juntar las piernas o mantenerlas separadas, así que suscríbanse y activen la campanita, así no se lo pierden. Bien, para el tren superior vamos a estar en esta posición como si estuviésemos tirando una pelota, donde vamos a tener el codo por detrás de la línea de nuestro cuerpo, de nuestro hombro, y también levemente por debajo de la altura de nuestro hombro, de esta manera, donde tenemos la punta de la raqueta apuntando hacia el cielo. Hay algunos jugadores que las cuerdas les apuntan hacia el frente, mientras que otros mantienen las cuerdas apuntando más hacia el costado. Este es un tema que está bueno para explicarlo, pero lo voy a explicar en otro video porque si no se me va a hacer demasiado largo el video. Cualquiera de las dos está bien, pero lo que yo no quiero es que ustedes tengan el codo que pase la línea del cuerpo y las cuerdas apunten hacia el cielo, porque de esta manera van a tener muy poco rango de movimiento y les va a salir un tiro muy débil. Nosotros lo que buscamos en el saque es que la distancia entre el codo y el punto de impacto sea bastante grande, entonces tenemos mucha más distancia para acelerar, generando mucha más potencia. Si yo tengo mi codo acá, de acá hacia el impacto voy a tener muy poca distancia. En cambio, si yo giro bien los hombros y tengo el codo por detrás de la línea de mi cuerpo, voy a tener toda esta distancia para acelerar el impacto, generando mucha más velocidad. Un par de cosas más importantes es que tenemos que tener nuestra mano no dominante bien arriba apuntando hacia el cielo y tratar de cargar con nuestras piernas, tener la fuerza en nuestras puntas de pie. Todavía estamos de costado y de esta manera vamos a explotar hacia el impacto rotando
para generar mucha más potencia. Si nosotros conseguimos tener nuestro brazo dominante bien alto en la posición de trofeo, esto va a hacer que tengamos un ángulo en nuestros hombros de esta manera, así después cuando vayamos hacia el impacto, este ángulo se va a revertir generando mucha más aceleración, mucha más explosión hacia el impacto. Por eso es muy importante que una vez que colocan la pelota, traten de seguir con el brazo hacia arriba, no lanzar y bajar tan rápido el brazo, sino lanzar y seguir con el brazo bien hacia arriba para generar este ángulo de los hombros. Entonces, una vez que conseguimos una buena posición de trofeo, vamos a ir al punto de impacto y lo que yo quiero es que impacten la bola a la altura del hombro derecho, si son diestros, en mi caso sería el hombro izquierdo. Y desde acá van a tratar de ir bien hacia el costado para darle ese efecto. Las cuerdas tienen que estar un poquitito más cerradas que cuando pegamos plano, pero tampoco de esta manera porque si no va a salir un tiro demasiado raspado y no va a avanzar y probablemente se nos quede corta. De este ángulo impactaría la pelota ahí bien arriba de mi hombro izquierdo porque soy zurdo y de ahí voy a atravesar la bola hacia adelante pero al costado también. Quiero darle un poquito de efecto yendo con el brazo bien hacia el costado y después terminando en el bolsillo derecho. Entonces, una vez que vamos a ir hacia el impacto, donde nosotros llegamos a la posición de trofeo, estamos con nuestro cuerpo totalmente cargado y vamos a explotar hacia el impacto. La raqueta va a caer por detrás nuestro de esta manera y después va a ir hacia el impacto teniendo todo este movimiento para generar mucha más potencia. Lo que yo no quiero es que desde acá vayan hacia el impacto, van a tener muy poca distancia. Dejen que la raqueta caiga gracias al uso de las piernas de esta manera. Van a impactar la bola bien arriba, primero yendo con la raqueta con el marco hacia atrás y después impactando la bola. Si te está sirviendo este video y me querés ayudar, suscríbete que es gratis. Y si ya estás suscrito, la verdad que te lo agradezco. Y gracias a todos los que me mandan mensajes, comentarios por el apoyo últimamente. La verdad no esperaba tener tanto apoyo. Así que muchas gracias y vamos por más. Para terminación me gusta tener como imagen mental hacer este movimiento donde tenemos la palma de la mano apuntando hacia el cielo. Voy a impactar la bola bien hacia el costado y después termino con las cuerdas apuntando hacia el cielo. Eso hace que le entre bien por el costado la bola y tenga ese impacto raspando bien hacia afuera la pelota para después terminar. Y traten de caer con su pierna izquierda adentro de la cancha. Esto va a indicar que usaban todo el peso del cuerpo para impactar la bola de la mejor manera. Algo importante es que traten de entrarle un poco por el costado a la bola y tratar de ir hacia el costado. De esta manera van a lograr que la pelota gire generando este side spin, este efecto de costado para que la pelota se termine abriendo. Vamos con dos tácticas para usar el saque con slice. Desde el lado par, si son diestros, sería todo lo contrario si son zurdos, pero del lado par, si son diestros, lo que quiero que hagan es que saquen bien abierto, entonces van a tener toda la cancha libre y van a poder jugar al lado vacío, o por ahí su rival va a estar tan pendiente de cubrir ese lado que tranquilamente pueden jugar una contrapierna y su rival no va a llegar. Y del lado impar lo que pueden hacer, en vez de sacarle abierto hacia su revés, porque lo que suele pasar es que si le sacan al revés, lo más probable es que su rival devuelva cruzado, entonces su primer pelota van a terminar pegando de revés y lo que nosotros queremos después del saque es tener siempre la derecha. Entonces una manera de encontrar la derecha después del saque es sacando hacia la T con slice. De esta manera nuestro rival se va a mover hacia el centro y va a jugar la pelota central, lo más probable, o incluso a la derecha, y de esta manera nosotros vamos a tener nuestra primer bola para pegar de drive y jugar al espacio vacío porque nuestro rival se movió para el centro, entonces nos dejó todo ese espacio para jugarle al revés. Entonces, para resumir, tenemos que tener la empuñadura correcta, continental o incluso un poco más pasada a la empuñadura del este de revés. Después nos tenemos que colocar la pelota bien arriba de la cabeza o incluso un poquito al costado si les resulta más fácil. Llegar a una buena posición de trofeo donde tenemos el cuerpo de costado, la raqueta apuntando hacia el cielo y el codo por detrás de la altura de nuestro hombro, de esta manera. Y después de ahí vamos a rotar hacia el impacto para impactar la bola levemente adelante de nuestro cuerpo y por encima de la altura de nuestro hombro diestro si es que son derechos. Y vamos a impactar la bola bien hacia el costado de esta manera, terminando con las cuerdas apuntando hacia el cielo, así
la rodeamos bien y le damos el efecto que queremos.